Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 28, 28 para los que sepan inglés. En este caso tenemos un podcast muy diverso con varios temas por ahí chilindrina porque al fin y al cabo se ha finalizado, se ha acabado, se ha terminado lo que viene siendo la temporada regular y la LEC ha hecho un parón que además de por el parón para empezar playoffs, también han metido por ahí por el medio las finales de Valorant, que si no me equivoco ha ganado Vitality o algo así, con justo un jugador que tenía Fnatic, si no me equivoco, Derke o algo así. No sigo Valorant, lo único que he sido de Valorant fue la final de Heretics del año pasado, que estaba flipando de que Heretics pudiese ganar un mundial. También seguí un mundial donde Fnatic era favorito, los eliminaron, así que no puedo creer en esa sucia organización, los odio con toda mi alma y aún así pues es lo que hay. Así que nada, antes de dar con los temas, voy a quejarme porque, para los que no lo sepáis, quejarse genera dopamina, quejarse genera cosas buenas en el cerebro, quejarse sube el ánimo y la autoestima y demás, en su justa medida. Si te sobrequejas, si haces lo que se llamaría queja al fallo, ahí no, pero si vas chilindrina, quejándote, perdón, me dio hipo, quejándote lo justo y suficiente, eh, todo good. Entonces me vengo a quejar de varias cosas. La primera es, justo la semana pasada no trabajo, estuve enfermo, me dolía la garganta, tenía mocos, aún me quedan resquicios. Ayer quería grabar el podcast un día antes, no pude porque aún me dolía la garganta y tengo mocos aún, tengo que tener una voz nasal de la leche. Esta semana sí trabajo, ya estoy mejor. Y aún así, pues me jode, porque ojalá había estado enfermo, entonces no iba a trabajar y iba, ¿sabes? Mítico de estar de baja y demás, ¿no? Da igual. Pero lo peor es que trabajo y justo el sábado, la semana pasada, no hay LEC. Y yo tan feliz en vida, bueno, tranquilo, puedo hacer cosas, bien, me voy a comprar, que tengo que irme de tiendas y demás para comprar ropa, genial. Esta semana que trabajo el sábado, justo me cuadra que entro a trabajar cuando juego a Fnatic. Otra queja más. Son todo quejas tonterías, o sea, no hay ninguna queja de, ay Dios mío, me voy a morir, no. Son todo, yo, el conjunto de todas estas quejas las equivalo al dolor que te da hacer una caminata con una piedra pequeñita en el zapato que no encuentras, que te quitas el tenis, intentas buscar y no eres capaz de quitarte esa piedrita. Pues para mí esto es igual. No me jode la vida, pero joder, si no hubiese pasado mejor, ¿no? Otro tema que me está fastidiando es que me va mal el PC. O sea, tengo un PC bueno, decente, una 2060, 8 GB de RAM. O sea, estoy chilindrina. Tengo cosas guays, cosas decentes para lo que voy a ir. El LOL, desde la última actualización, me pega bajones. Tiene que ser del LOL. Estoy jugando a 190 FPS y hace. Y me baja 40 y me pega un lagazo y estoy haciendo murallas y me pega lagazos. Estamos tontos Riot Games que me vaya mal el LOL, tío, ¿qué pasa? He optimizado todo, he descargado los drivers, he hecho mil cosas y me va mal igual. Y aún por encima, lo de los drivers, por descargar los drivers hay un driver incompatible con DisplayPort o no sé qué rollo que cuando se me va la pantalla a modo espera por tener el ordenador sin usar más de 5 minutos, al moverlas, como tengo dos pantallas, una va bien, que está por HDMI, pero la que está por DisplayPort o no me la reconoce y tengo que apagar la pantalla y volver a encenderla, o se me ve mal y tengo que apagar la pantalla y volver a encenderla. Y es como, brother, estamos en 2025 y no sabéis hacer un driver decente. Eh, Creo que no tengo nada más por lo que quejarme, así que pasamos a agradecer. ¿Y qué voy a agradecer en este caso? Creo que lo habéis visto, pero en TikTok, Instagram y YouTube he subido Reels o TikToks o Shorts, como queráis llamarle, de un reto de 1000 kills, el cual está siendo la leche y podéis seguirlo por ahí y podéis incluso preguntarme cosas por ahí. De momento solo he subido sobre el reto, lo voy haciendo día a día, voy a ir grabando con 1 o 2 días de antelación para tener tiempo para editar, que aún llevo un rato, tengo que cogerle un poco de ritmo a la edición. Pero ya estoy pensando en un... Uy, perdón. Ya estoy... Que le di un golpe a la mesa y hice ruido. Ya estoy pensando en un par más de retos para hacer y de cosas para hacer y subir a TikTok, Shorts y demás. Así que en YouTube mismo lo podéis ver por los Shorts. Excepto la red social que más voy a usar para esto va a ser TikTok, que es la que más promociona los vídeos y la que mejor va. Entonces, aunque resuba todo aquí, si me seguís en TikTok seguramente haya cosas como respuestas a comentarios y demás que aquí no veréis. Pero vaya, es una tontería, pero a mí por lo menos me gusta ese reto, está divertido. Voy a hacer otras cosas más. Mítico contenido de día a día que ves, te dura un minuto, te detiene, creas un poco de engagement y a ver si la gente se viene a escuchar el podcast después de eso. Y creo que nada más en cuanto a eso. Vamos a empezar ya con un tema súper corto que es Thorin. Que quiero decir su nombre entero, tío. Y si está su DNI filtrado también. Dios, cómo odio a Thorin, Thorin, LOL, voy a poner, a ver si me aparece su nombre entero. Duncan Sheilds. Duncan Sheilds. De United Kingdom. Este señor que, para no faltarle al respeto, diré que tiene 41 años y parece que tiene 12, no voy a decir nada más sobre él, ha hecho
según él, una pieza periodística, a mí me parece prensa amarillista. De hecho, os digo, no vayáis a verla, no vayáis a darle eh, contenido, que es The Reckless Retrospective, que básicamente lo que ha hecho ha sido entrevistar a gente que habla mal de Reckless. Bueno, perdón, no es The Reckless Retrospective, es un vídeo que ha subido después de eso. Primero subió el de Reckless is a Narcissist, Diva and Terrible Ultimate Narrative Mechanic League of Legends, que básicamente es 1 hora y 50 minutos tirándole mierda a Reckless, buscando gente que le cae mal Reckless para que hablen de Reckless y tirarlo. ¿Por qué está mal esto? Punto 1. Estás atacando muchas veces a la vida personal de un jugador. Tú puedes criticar cómo juega, puedes criticar cómo se comporta en equipo, puedes criticar lo que sea, pero estás atacando en parte a su vida personal. Punto 2. Está removiendo cosas antiguas. Bro, no me puedes venir con un puto testimonio de 2012, 2013, 2014 a tirarle mierda a un jugador que siga en activo. Porque está mal, porque es como el revisionismo histórico. Es como venir ahora y decir, ay no, qué mal lo hizo este rey en España en 1800, en 1700. Brother, eran otros tiempos. Obviamente ahora si lo hace estaría loco, pero en aquel momento tuviese más o menos sentido, era otro contexto histórico. Esto es lo mismo, es revisionismo de la carrera de Reckless. Y luego, muchas cosas son mentiras o están manipuladas ya de por sí. Yo no he visto el vídeo, porque no le voy a dar views, pero sí que he visto discusiones, he visto transcripciones, he visto cosas que se han puesto, que se han convertido en redes sociales, que no le dan dinero de forma directa a Thorin, no le dan repercusión a ese G asteriscos. eh, y, y eso, no, estás mintiendo, estás buscando el amarillismo y estás haciendo algo que no viene bien a nadie. Reckless ha hablado en redes sociales, le viene mal, mucha gente ha hablado a decir justo lo contrario, a defenderlo y demás, por lo cual parece que quien ha quedado mal, como siempre, es Thorin, pero imagínate que sale bien, que en vez de ser Reckless es otro jugador, que a lo mejor la gente tiene más pillado con pinzas. Imagínate, en Internacional le tienen un poco de tirria a Movistar Koi, ahora no tanto como el año pasado, pero tienen tirria, ¿no? Y te sacan Supa, que es un hablador que le gusta mucho meter flama y eso mola mucho, pero hay gente que no le gusta. Imagínate que alguien saca un vídeo así sobre Supa. Saldrían los cositos a defenderse, pero en Internacional quizás la gente se lo tomaría en serio. Entonces, eso depende de a quién le toque, le puede joder más o menos. A Reckless no le va a joder mucho. Reckless le puede joder porque, de hecho, él lo ha dicho, está dentro del aspecto autista, por lo cual se toma las cosas de forma diferente a una persona neurotípica. Y eso es un problema, porque le puede sentar peor o a lo mejor mejor, dependiendo de cómo se lo tome, pero eso. Ya ni siquiera estás atacando a una persona eh, que no sabes cómo va a reaccionar. Estás atacando a alguien que tiene comportamientos erráticos en algunas facetas de su vida por su condición mental, no sé cómo decirlo de forma que no diga palabras que se puedan malentender, pero me entendéis, ¿no? O sea, ya está mal de por sí y de sumas que está atacando a alguien que lo hace peor. Tú lo que eres es gilipollas, que es lo que eres. Lo siento, Thorin, al final lo he dicho, pero es que no puedo más. Es que me cae mal este señor y va de periodista y no eres periodista, eres Ana Rosa Quintana, eres el Sálvame Deluxe. Me caliento, me caliento a tope, pero veis cómo libero dopamina. Y también lo que estoy liberando son unos pedazos de mocos, chaval. Voy a parar la grabación un segundo, gente. Como me estaba calentando, estaba subiendo mi temperatura corporal y se me estaban cayendo ahí. Pero ya estoy bien. Dejamos este tema para atrás, ya no voy a rajear más. Y se me olvidó de quejarme de una cosa de antes, que es que se acabaron ya hoy, al salir a la venta, las entradas del First Stand de Corea del LOL. Que yo hablé con un amigo para ir, al final no voy a ir porque solo no quiero ir. Podría ir solo y si me lo organizo bien, a lo mejor por 800 euros estoy en Corea una semana y algo. Pero me pilla muy justo porque tengo exámenes el día que empieza el First Stand. De hecho, el primer día de First Stand no lo voy a poder ver, no sé, habría que ver horarios, pero que a lo mejor no puedo ver el puto primer día, ¿sabes? Ya me jodería. Me lo veré entre exámenes porque no voy a estudiar el día. Yo el día del examen nunca estudio, entonces me lo puedo ver entre exámenes o lo que sea. Pero es eso. Me fastidia no poder ver el primer partido. Eso también me fastidia de no poder organizarme bien el viaje y por consecuente no voy a ir a Corea al ver el First Stand, que me gustaría mucho ir, pero nada. Ahora estoy pendiente porque como en marzo tengo ahí 3 semanas de vacaciones de estudios y de trabajo, a lo mejor me voy a Japón o me hago un viajito por Europa o lo que sea, ya veré, un viaje rápido ahí de una semana o dos. Y nada, pero eso, que quería ir y nada. Así que estoy pendiente, a lo mejor ir a los mundiales a China a final de año. Bueno, al MSI a China, los mundiales son en Canadá, si no me equivoco. Al MSI a China a final de año o algo así. Ya veremos qué consigo hacer al final. Y hablando de ir a eventos internacionales, al que no voy a ir ni de broma, es a Riyadh. Que ya se ha confirmado algo muy que lo vamos a dejar por encima, que es que va a haber este año otra vez Esports World Cup, creo que se llama, ¿no? La de Arabia Saudí, donde estará otra vez LOL, Valorant y TFT. Genial, no me importa. Lo voy a ver por encima, seguramente. No sabemos cuándo va a ser, porque este año el MSI es más tarde, por lo cual
no sabemos a qué hora va, o sea, cómo es el criterio de clasificación de los equipos, porque el año pasado fueron clasificados los del MSI al EWC y no hubo problema porque, vale, el MSI fue antes. Pero ahora, según tiempos, el EWC es o durante el MSI o después, dependiendo de cuándo lo hagan. Si es durante, supongo que los que irán son el tercero y cuarto de cada región en vez de primero y segundo. Y si es antes, o van los que ya se han clasificado en el MSI, el ganador de cada split, o no sé cómo harán, o harán un torneo previo o algo, pero vaya, que no sé aún cómo va a ser el método de clasificación para la EWC. Sin más, me interesa lo justo y necesario este torneo. Yo no sé como otros que dicen, ay, no sé qué, no sé cuánto, obviamente está mal blanquear estos estados, pero tampoco voy a ser yo aquí el hipócrita que diga, no lo voy a ver. Yo, si me interesa el partido, lo voy a ver, se haga donde se haga y blanquee lo que blanquee. Pero obviamente preferiría que no pasase, pero estamos en un mundo donde el dinero es dinero y el dinero es dinero. Y hablando de el dinero es dinero, originalmente fechada para este año, la competición ha sido pospuesta para 2027. ¿Qué competición? Los primeros Juegos Olímpicos de Deportes Electrónicos se confirman para ser ¿dónde? ¿Dónde? En Riad, en 2027. Iban a ser este año, pero se cambiaron a 2027. De hecho, había un montón de rumores de que iban a ser este año. Pero bueno, no han podido, lo que sea. Harán EWC 2025-2026 y en 2027 en vez de EWC harán los JJOO, los Juegos Olímpicos. No se ha confirmado nada más que esto. El IOC, el IOC, claro, que en español es el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, confirma que habrá Olympic Sport Games en Río 2027, la primera vez que se hacen unos Juegos Olímpicos de esports. La primera vez que se hacen mundiales, porque ya existen los Asian Games, que tienen la parte de esports, donde vemos bastantes equipos y además también son del Comité Olímpico Internacional. Los países que van y todo tienen que ser unas reglas que pone el COI para gestionar esto, por lo cual no es una locura lo que va a pasar, porque ya está todo muy reglado y es más fácil de lo que parece esto, porque ya hay unos puntos establecidos de lo que se hacen así y hay que pasarlo para hacerlo mundialmente. Problema, seguimos blanqueando un estado que hace cosas feas y que quiere controlar el mundo y ganar notoriedad con su dinero de petróleo. Parte buena, tenemos por fin el Mundial de LOL por Naciones. El Mundial de LOL por Naciones, joder, me he trabado. Realmente no lo tenemos, porque no se ha confirmado fechas, no se ha confirmado cómo te vas a clasificar, no se ha confirmado nada. Y por consecuente no se ha confirmado nada, tampoco sabemos qué juegos va a haber. Puede que haya simuladores como yo que sé, simulador de carreras, simulador de fútbol, simulador de golf, o puede que haya juegos de verdad, de esports como LOL, Valorant, CS y demás. Ojalá, por favor, League of Legends. O sea, esto está mal, pero ya que está mal, por lo menos que hagan algo bueno. ¿Y qué es algo bueno? Selección española de LOL. Eh, ¿Qué pasa aquí? 2027. Me preocupa porque Razor lleva desde 2020. Cuando sea esto, Razor lleva 7 años jugando en LEC. Su pick empezó hace 2 años. El año pasado estuvo casi todo el año en pick. Y este año sigue en pick. Con algún bajón puntual, pero en pick. ¿Podrá mantener un pick o podrá alcanzarlo de nuevo en 2027? Porque ahí Razor ya tendrá 26 años. Razor. Es del 99, del 2000, del 2001. Él desde el 2000, sí. Tendrá 27 años en 2027. No sé. Me preocupa que tengamos jugadores buenos para entonces, porque Oscar seguramente se mantenga. Razor se mantenga, pero a menor nivel. El Joya lo mismo, porque el Joya entró un año después de Razor, si no me equivoco, solo. Sí, entró un año después de Razor. Eh... Flacket también lleva bastante, estuvo en LEC en 2022 y tal. Ya serán unos años. Los únicos que llegarán más frescos serán Oscar, que lleva un poquito, y obviamente Mirwin, Supa y Álvaro. Y si sube alguno más, que de momento no hay pinta. Pero es eso, me preocupa un poquito. Y luego, claro, también Melzet, cómo estará para ser el seleccionador junto con Gax, que también lleva menos tiempo en LEC, o más o menos el mismo que Melzet, aunque en distintas posiciones, así que a lo mejor puede ser. O lo mismo, se mantendrán siquiera Naru y Machuki. ¿Qué pasa con, ¿cómo se llama? Con Owner y Mauro Gariz. Habría que verlo, ¿no? Esos son nuestros representantes ahora en LEC y a ver qué sería para esto, que es dentro de muchos años. Igualmente, ganitas de que si se hace haya LOL y si haya LOL que se clasifique España. No sabemos ni siquiera si va a haber LOL ni cómo te vas a clasificar. ¿Cómo creo yo que será la clasificación?
Un momento, pues esto vamos a ver aquí. Asian Games LOL. Los últimos Asian Games LOL fueron en 2022. No, hubo en 2024, no me jodas. Tuvo que haber 2020. ¿No hubo 2024 Asian Games? No, claro. Ah, Concha, Concha. Vale, lo tengo. Los Asian Games son cada 4 años. Tenemos en 2018 y en 2022. Por lo cual habrá Asian Games en 2026. ¿Y para cuándo está puesto nuestro querido JJOO de esports? Para 2027. Uno más uno son 7, como dirían en Los Serrano. Fácil y sencillo, ¿no? 2026 va a haber competiciones para clasificarse a los Juegos Olímpicos, como pasa en los Juegos Olímpicos de deportes físicos, que hacen competiciones previas para ver quién va, quién representa cada país o si hay muchos, quién va por cada zona, ¿no? Muy bien, hay como torneos previos. Pues esto es lo que va a pasar, creo yo. Va a haber 2026 Asian Games, Europe Games o América creo que no. Y África y Asia Pacífico habría que verlo. Yo supongo que, por mucho que haya Asian Games, de Asia irán China, Corea, seguro. En plan, irán invitados ya. Y el resto tendrán que ganarse la clasificación según como queden. Supongo que en América, Canadá, Norteamérica, México irán invitados ya. Y luego Sudamérica, para cuadrar y hacer un número de equipos par, tendrán que ir clasificados los que ganan la clasificación. En África no sé cómo irá. En APAC supongo que Vietnam, Taiwán y así a lo mejor ya van directamente y no tienen tampoco que hacer clasificación. Y en Europa, pues no creo que haya ningún país directamente invitado y tendremos que hacer un torneo y yo qué sé, irán 4 para hacer al final un bracket de 32 en los Juegos Olímpicos o algo así, será todo bracket. Algo así me imagino yo que será. Que en 2026 habrá torneos de todos lados. Entonces, si mi idea se cumple de que va a haber clasificatorios durante todo 2026 para en 2027 hacer los Juegos Olímpicos, significa que en 2025 tendrían que empezar los países a hacer las selecciones que jugarán en 2026 y que irán en 2027 al Mundial. Porque claro, si en 2026 se tiene que decidir quién va de Europa, los equipos que van de Europa, en 2025 tendrás que elegir los jugadores que juegan en el equipo de España. O sea que puede que este año, 2025, cuando se confirme todo bien, ya empecemos a ver qué jugadores de España van a la selección para en 2026 intentar representarnos y en 2027 estar en los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos jugadores deberían ir por por país? Pues mirad, lo podemos ver en Asian Games. Asian Games lleva eh, llevas 6, llevas solo un suplente. Estoy viendo si hay algún equipo que ha llevado más de un suplente, pero no. Eh, Llevan todos un solo suplente, o sea, no puedes llevar más de un suplente, o sea, van 6 jugadores. Muy bien, o sea que va a ser 6 jugadores, pongamos. Ok, pues ¿qué equipos llevaríamos? ¿Qué jugadores llevamos a España? Vale, a ver. Indudablemente, yo llevaría a Razork como capitán de la selección para empezar. El más veterano de todos los que van a ir en cuanto a estar en el top. Para mí, el mejor de todos en cuanto a pico de nivel y consistencia. Aunque nunca le ha venido la copa, pero en general. Entonces, Razork 100%. El problema es, no tenemos medio. Va a ir Mini Duque. Es que claro, yo no quería volver a hacer este tema porque he hablado de este tema muchas veces. Pero bueno, yo supongo que llevas. Para mí, el equipo titular, y luego vamos a ver qué metemos. Sería Oscarinin, Joya Razork, Flacket y Álvaro. Supongo que sería, ¿no? Oscarinin, Joya Razork, Flacket y Álvaro. La cosa es, ¿llevas a Mirwin o a Supa de suplentes? Es justificable que ahora mismo Supa es mejor que Flacket, obviamente. Pero también es debatible que Flacket es más versátil y que Flacket con el equipo que tiene está haciendo más que Supa. O sea, Flacket tiene un equipo que a nivel general es mucho menor de nivel que Supa y está dando una cara increíble. Y Supa está dando una muy buena cara, pero también tu equipo es mejor en general, por lo cual, cuanto mejor es tu equipo, más fácil es que tú luzcas. Eh, y sin duda, creo que esto no es debatible. Flacket tiene más formas de jugar que Supa, que
lo que juega lo juega muy bien, pero no es tan adaptable, creo yo. Y teniendo ya a Oscarinin y a Razork, que te pueden jugar carries, te pueden ganar y solo la partida, un Flacket que te pueda jugar de carry, te pueda jugar de soporte, que pueda quedarse solo para que rote Álvaro, que te pueda dar mucha más proactividad en el juego y en el tal, y en la forma de la versatilidad, joder, me puede dejar de trabar, y en la versatilidad a la hora de jugar me parece muchísimo mejor. Entonces estaríamos ahí. ¿Llevamos a Supa de secundario por si Flacket no funciona? ¿O llevamos a Mirwin para poder cambiarlo por Skarinin, tener un solo línea distinto con un juego distinto? Que además Mirwin juega muchas cosas, puedes meterlo en medio. O sea, si llevas a Supa, es cambiar el support y ya está. O sea, cambiar la de carry y ya está. No haces nada más, no puedes hacer otra cosa. Porque Supa es a de carry y punto. Y no tiene versatilidad como tienen otros jugadores. Sin embargo, si llevas solo a Flacket y metes a Mirwin, Mirwin te juega bastante cosas distintas. De hecho, el LOL basura este que hacían en Bison de jugarse cosas raras, se podía extrapolar a medio incluso. Tú imagínate, puedes jugar Oscar, Joya, Razork, Flacket Álvaro, o puedes jugar Mirwin, Joya, Razork, Flacket Álvaro, o puedes jugar Oscar, Razork, Mirwin, Flacket Álvaro, o Oscar, el Joya, Mirwin, Flacket Álvaro, o Mirwin, Razork, Flacket. Ah, no, claro, Flacket no podías meterlo en medio porque no tienes un de carry para ponerlo, claro, no. Si metes a Supa, podrías meter a Supa de carry y Flacket de medio, quitando a Razork para jungla o tal. Vale, no, Flacket no podríamos ir a botlane, es verdad. Bueno, tenías esas opciones, tenías varias opciones, ¿no? Mirwin en top, Mirwin en medio, Razork en jungla, Razork en medio, y Oscar y Joya en su única posición o en el banquillo. Tendrías esas variaciones ahí aún bastantes. No estaría nada mal, ¿eh? A mí me gustaría. Yo creo que podríamos hacer cositis. Incluso Joya Support, Razor Jungla, Mirwin medio. Habría cositis que hacer, ¿eh? Habría cositis que hacer. Yo creo que sí, lo más inteligente es llevar a Mirwin de suplente para que dé aún más variabilidad al equipo y más formas de jugar distintas. Igualmente es muy complicado porque no sabemos de aquí a allá qué va a pasar, también cómo evoluciona el equipo y demás. Y ya, vamos a dejar el tema aquí porque esto lo he hablado mil veces y no vamos a salir nada nuevo. Asian Games, veremos cuándo sale, veremos qué pasa y veremos qué tal todo. Pero ojalá pronto haya. Después de esto, voy a comentar rápidamente una cosa que a mí sinceramente me da igual, pero hay mucha gente que la ha molestado. Y es que Riot va a quitar los cofres Gestec o cambiarlos o algo así. Y como resultado van a dar menos skins gratis al año. Justifican esto diciendo que desde que dieron el cofre Gestec ha bajado mucho el gasto en skins de la gente, que Riot o sea, que el LoL nunca va a ser un juego de pago, pero que necesitan monetizar y que si estás gastando menos porque los cofres son más baratos y te compensa más, pues la gente gasta menos y ellos ganan menos y no pueden mantener el juego. Sinceramente, me da exactamente igual. Si Riot quiere... o sea, yo empecé a jugar al LoL, no te daban una puta skin, no te daban nada. Te daban Alistar, Tristana y Garen, creo que eran esas tres skins de Alistar desencadenado, Tristana, Checa Riot y Garen, Señor de la Guerra, no sé cómo se llama. Te daban esas tres skins por seguirlos en Twitter, en Facebook y en YouTube, creo que es. Y no te daban nada más. Y dirás, ¿y eso está bien? Y yo diré, no, pero es que me da igual, son skins, no es que me vaya a dar para ganar el juego, no. El juego es divertido por lo que es, no por las skins que tienes. Que la gente quiera conseguir cosas gratis, me parece bien, pero tienes el pase de batalla que lo puedes pagar y te dan cosas gratis. Van a seguir dando, pero menos skins gratis. Y cosas así. No me parece algo, ni siquiera por lo que haya que protestar, es como, haz lo que quieras. Mientras no me cobres por jugar al LOL, no me cobres por comprar personajes y no me metas mecánicas de dinero que hagan que yo tenga que pagar para ganar, me parece bien. O sea, me parece bien. Obviamente, esto te aprovechas de gente que tiene una mentalidad más ludópata y le metes, por ejemplo, lo que hicieron del Jin este, que la skin había que tirar no sé cuánto dinero para sacarla, que era como un gachapón. Ahora de hecho hay otro gachapón con Seta y Irelia, si no me equivoco. Es que no me entero, yo no veo ni las skins que salen, yo no veo ni qué ponen ni nada. Yo lo único que sé es, cuando tengo un cofre lo abro. Cuando hay la tienda de esencias voy y compro porque tengo un montón de esencias, porque tengo todos los campeones. Y cuando hay mi tienda veo si me sale algo que me interesa y me lo compro ahí. Ya está, ya está. No me interesa nada más. Yo no soy el target para ni los cofres, ni soy el target para quejarme, porque yo entro, juego, salgo. No me preocupa nada. Si tengo skin mejor, si no tengo nada. De hecho, voy a abrir el LOL un segundo en lo que hablo de esto y os cuento cuántas skins me he comprado en mi vida, porque creo que aparece la skin y lo que has pagado y tal. Pero eso, me parece que está muy bien. Me está viendo el LOL, a ver si está abierto. Me parece muy bien que den cosas gratis,
Me parece muy bien que la comunidad se queje si considera que es algo malo que nos quiten este derecho adquirido. Si esto fuera una empresa, no podrían quitarlo, porque según la ley de España, una costumbre que se hace durante varios años se convierte en un derecho adquirido del trabajador y entonces no puedes dejar de dárselo. Entonces, en este caso, podemos decir que esto es un derecho adquirido del consumidor. Tú has ofrecido un servicio y ahora lo quitas. Pero vaya, no estamos en España y no es lo mismo. O sea, no estamos en España, sí, pero lo que no está en España es Riot. Y eso, no creo que sea un derecho adquirido, obviamente, pero te puedes quejar igualmente. Me parece bien que la gente se queje, pero yo no me voy a quejar porque a mí me da exactamente igual tener más skins o menos. Así que ahora cuando me abra el launcher os leo las skins que he comprado yo para que veáis el perfil de jugador que soy. Bueno, pues nada, ¿cómo se llama? Se ha reseteado el historial, no sé cuándo se resetea. Tengo aún 3 reembolsos restantes, pero no me aparece nada que me haya comprado porque no, porque casi no compro nada. Ni me pone ni historial de compras, ni me pone ni historial de regalos, ni nada. Porque no suelo comprar. Entonces, pues eso, os puedo contar un poquito las skins que tengo por fecha de propiedad, si no me equivoco. Por un segundo que lo filtro aquí y os digo. Muy bien, pues os puedo comentar un poquito así para que sepáis. En 2015, que fue cuando empecé a jugar al LoL, tengo Garen Caballero del Terror, te está la chica Riot y Alistar Desencadenado, que te la regalaba Riot. Luego pusieron en oferta justo una rotación, que yo creo que eran 390 RPs, que en aquel momento eran como 250, que era Atrox Justicia Suprema, se la pedí a mi padre la tarjeta, me la compró. Más tarde metieron, creo que fue la primera vez, la primera tu tienda, que ahí me compré una PaySafe Card de 10 euros y me compré Proyecto Fiora, Atrox Mecha, Irelia Hoja Gélida y Ari Raposa Ignea. Me compré 5 skins el primer año del LOL. Una me la compré en agosto y las otras 4. Otra me la compré en septiembre y otra en noviembre y otras 2 en diciembre. El 25 de diciembre, chaval, el día de Navidad. Ah, creo que a lo mejor me regalaron por Navidad RPs. Puede ser, porque me acuerdo que por Reyes me regalaron RPs, que me compré Rumble Supergaláctico y de aquella había una oferta que si te comprabas una skin legendaria para arriba, te regalaban otra skin y me regalaron Gunplank Miliciano. Y luego ya en 2016 metieron el cofre Hextech y ya tengo un montón de skins por cofre Hextech. De hecho, mi cuarta skin de cofre Hextech fue Real Pulse Fire, una skin definitiva. Igualmente por ahí seguí comprando skins. Pusieron otra vez mi tienda, no sé cuánto metí, otros 10 euros supongo. Me compré Eco Tormenta de Arena, me compré Nardia Nevado y Tío Rice. Y nada, luego siguieron dando cosas. Volvieron a poner tu tienda, donde me compré Vladimir Ladrón de Almas, Proyecto Z y Lesin Tradicional. Luego nada, más skins de estas. Me tocó, me acuerdo, seguidas Syndra SK Telecom y Azir SK Telecom, las dos de T1 que había en aquel momento, junto con la de Z y la de Rise. Eran las 4 que había, pues me tocaron dos. Y luego pocas más compré, la verdad. Estoy viendo por aquí que creo que no compré más, de hecho, ya, O sea, alguna más he comprado, pero no muchas. En 2018 creo que no compré ninguna skin. En 2019 me tocó la de DJ Sona, que también es definitiva. Y tampoco compré ninguna skin en principio. Estoy viendo por aquí si compré alguna. Me tocó Tristana Domada de Dragones, que es skin de la leche, la verdad, como me gusta. En 2019 sacaron las de aniversario, me compré aniversario, pero eso te la regalaban. Y sí que me compré una skin en 2019. En 2019 me compré la skin de Quillana True Damage, porque eso fue de la canción de Giants, del grupo True Damage, que es el de después de KDA, y Becky G, o sea, y Quillana lo hacía Becky G, y a Becky G, o sea, dije yo, joder, una latina cantando, me lo compro, y la skin está guapísima, y me compré skin de salida el primer día. Me acaban de dar por el LOL. Y eso, me conseguí ahí la de Quillana True Damage, me la compré nada más salir porque me gustaba muchísimo. Y luego pocas más me he comprado. Estamos ya en 2021, que me regaló, no, en 2020, que un amigo me regaló Corky Barón Rojo y creo que no compré ninguna en 2020. Estoy viendo si hay alguna que me suele haber comprado, nada. En 2021 tampoco me compré. Ojo, Axan salió ya en 2021, tío. Axan salió en 2021. Estoy viendo lo que tengo una skin de Axan de 2021 que me tocó. En 2021 creo que tampoco compré ninguna skin. Estoy aquí haciendo revisionado, pero en 2021 conseguí un montón de skins, ¿eh? Qué locura. 2022 tampoco me compré ninguna skin, si no me equivoco. Estoy aquí revisitando mi tienda. Sí, en 2022 me compré Ceri Canción del Océano porque estaba jugando un Clash con mis amigos y todos tenían skin menos yo. Y dije yo, sí, y una mierda. Y me compré la skin de Ceri para jugar el Clash. Y lo mío no fue para tanto, pero un amigo dijo, si ganamos el Clash hoy y mañana, porque lo jugamos los 2 días, me compro la Switch. Y lo ganamos los 2 días y se compró una Switch. Y me compré la skin de Ceri. Porque aquí te daban puntos
el Amazon Prime te daba RPs cada mes, entonces yo tenía un montón ahorrados y los gasté en eso. Ahora nada, me quedan 90, tampoco quiero para nada RPs, así que me da igual. Y me compré la de Ceri en 2020 y en 2022 y creo que ninguna más. Estoy viendo aquí 2023 y me he comprado alguna. Dios, tengo un montón de skins. Bueno, me regalaron Ceri Viaje Inmortal en 2023 y no sé si me compré yo o me tocó la de Ceri de agua, la de Fiesta en la piscina creo que es mi skin favorita de Ceri y es con la que juego siempre Ceri. Canción de Océano. No, yo me compré Rosa Marchita el 20 de febrero y me tocó en cajas en el mismo año, 2022, la de Canción de Océano. Y luego Viaje Inmortal me la regalaron, pero casi no la juego. Y creo que no tengo más skins por aquí, la verdad. Esta no la compré, esta no la compré, no la compré. Tengo un montón de skins, Ansiversario, que te la regalan por el aniversario del LOL. Y en 2025 pues tengo tres skins solo, ¿no? Maestro Victorioso, Axa en tres honores y Elise Enmascarada de la Rosa Negra. Nada, tonterías. O sea que eso, para que veáis, yo no soy el target de Riot de skins, porque casi no he comprado en mi vida. De hecho, he comprado como 2 o 3 campeones incluso con RPs cuando no tenía los campeones, porque quería tener los campeones antes que las skins, así que imagínate. Este cambio me da exactamente muy igual. Dicho esto, vamos a hacer una tier list, gente. Voy a preparar un segundito la tier para que la veáis y vamos a ello. Bueno, pues aquí está la tier list, gente. Vamos a hacer una tier list de campeones más divertidos de ver en competitivo, ¿vale? Están aquí todos los campeones del LoL y vamos a hacer una tier list de cuáles son más divertidos de ver y cuáles son menos divertidos de ver en competitivo. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar los tiers, que va a ser la leche. Oh, vale, no, hay que poner nombres guays, tío, porque esto si no luego no se viraliza. Vale, perdón que he movido el micro, he hecho un poco de ruido. Nombres guays. El nombre para el mejor tier posible, ¿cuál es? ¿Qué me gusta a mí mucho? A ver, turrón, turrón de dulce de leche. Ese a mí me gusta mucho, así que es el mejor tier posible. De siguiente, un tier muy bueno. ¿Qué es un tier muy bueno? Kinder bueno, Happy Hippo. Que es la leche también, el Happy Hippo. Un tier medio, o sea, el dulce de leche me lo como siempre, el Happy Hippo pues me lo como siempre que pueda, pero por el precio no compensa tanto. Eh, Uy, estoy viendo aquí, mirad esto, ¿qué es esto? Mirad que lo pongo aquí en este tier. ¿Qué campeón es este, tío? Supongo que será Nunu o algo, se le ha colado la foto al pavo, pero qué locura, no sé qué es esto. Vale, luego vemos. Happy Hippo. Tercero, algo mid, algo que te comerías pero que tampoco flipes. En plan... Claro, fun fact, yo soy de cerca de Vigo, aquí se dice patatillas. Vosotros lo llamáis patatas fritas o patatas de bolsa o por la marca, Lay's, Ruffles o lo que sea. Iba a poner patatillas en el tier, pero si pongo patatillas la gente no lo entiende a lo mejor. Igualmente, creo que es más rollo pipas, ¿no? Pipas. Luego, pipas son, me las pones, me las como, ya está. No, pero es que pipas me molestan un poco, creo que es mejor patatillas. Y el que no lo entienda, que se joda. No voy a poner patatas de bolsa. Vale, o sea, sería super guay, divertido, normal, aburrido y hay que meter otro tier debajo que sea insufrible. Add below y este tier sería insufrible. Este tier hay que gestionarlo y sería insufrible, que sería con qué color. Con este, ¿no? Sí, este sería insufrible totalmente, vale. Los dos del medio este sería este ZZ, este Super Z y este, vamos, insufrible total, algo así sería el tier, ¿no? Patatillas, que están bien, ahora sería algo que mejor que no me lo pongas. Que está, yo qué sé, gominolas. Prefiero no comerlas. Por ejemplo, las gominolas yo prefiero no comerlas, así que gominolas. Ahora ya algo que me lo pones y no lo voy ni a tocar. ¿Qué puede ser eso? Algo que me lo pones y no me voy a tocar. Bueno, ya sé que el último tier va a ser aguacate. Aguacate. ¿A quién le gusta el aguacate? O sea, lo siento. Para mí el aguacate es... ¡Puf! Aunque podría poner piña, pero bueno, da igual. Y este tier sería... A ver, tenemos... Me lo como siempre. Me lo como si puedo. Está bien. Prefiero que no. Este sería un no y el aguacate es blah. O sea, este sería un... Las comidas prefiero que no, las puedo comer, pero prefiero que no. Este es, me lo pones delante, no lo voy a tomar y el aguacate es quitarlo delante mía. Así que esto me lo pones delante y no me lo voy a tomar, pero lo podría soportar de ver, ¿no? Podría ser una tortilla de patatas poco hecha, porque no me gusta mucho. Podría ser algo rollo mejillones escabeche, marisco. No lo sé, la verdad, ¿eh? Quizás podemos poner... Uy,
¿Qué puede ser? Estoy pensando comidas que me pongas y no me las como, ¿eh? Ay, no sé. Pues la verdad es que no sé qué poner. O algo que me pongas y yo, uff, paso. Estoy pensando, gente. Dejadme un segundo que maquino. No lo sé, chaval. Estoy pensando si a lo mejor en un pincho o algo. Aceitunas, venga, aceitunas. Podría comerlas, pero no las voy a comer. Ahí está, aceitunas y aguacate, perfecto. Y así sería, pues, tierras de diversión de los campeones, ¿vale? Cuando aparecen. Y aquí va a entrar primero cómo son de divertidos, cómo es cuando lo juega alguien bueno, alguien malo y sobre todo más importante, que es si lo vemos mucho o poco. Cuanto menos lo veamos, más divertido va a ser de verlo. Dicho esto, vamos a darle caña porque son muchísimos campeones como para estar hablando de ellos mucho tiempo. Así que voy a ir colocando, están por orden. Atrox, patatillas. Ari, gominolas. Akali, Happy Hippo. Axan, patatillas. Alistar, patatillas. Ambesa. Ambesa está saliendo mucho ahora. Ambesa está saliendo mucho, así que gominolas. Amumu, turrón de dulce de leche. Anivia, aceitunas, no hace falta que salga. Ani, me gustaría verla más de tal. Happy Hippo. Aphelios, Happy Hippo. Ashe, gominolas. Aurelion, Happy Hippo. Aurora está haciendo bastante, así que se va a patatillas. Azir, aceitunas. Bardo, turrón de dulce de leche. Velvet, turrón de dulce de leche. Blitzcrank, Happy Hippo. Brand, gominolas. Brown, gominolas. Briar, turrón de dulce de leche. Kaylin, aguacate. Camille, turrón de dulce de leche. Casiopeya, patatillas. Chogat, aceitunas. Tanques, que es dos aceitunas, me iré. Corky, aceitunas. Darius, patatillas. Este creo que es Nunu. No, Darius, no sé qué es. Esto se le ha colado aquí al pavo este. Diana, Happy Hippo. Mundo, aceitunas. Draven, turrón de dulce de leche. Echo, Happy Hippo. Elise, patatillas. Evelyn, Happy Hippo. Real, gominolas. Fiddlesticks, turrón de dulce de leche. Fiora, dulce de leche. Fizz, dulce de leche. Galio, aceitunas. Gunplank, dulce de leche. Garen, patatillas. Nar, gominolas. Gragas, patatillas. Graves, Happy Hippo. Gwen, patatillas. Karim, Happy Hippo. Heimerdinger, dulce de leche. Wei, patatillas. Ilaoi, Happy Hippo. Irelia, Happy Hippo. Aunque da un montón, ¿eh? Ivern, gominolas. Yana, gominolas. Yerban, patatillas, porque hace algo de pelear. Jax, patatillas. Jaice, gominolas. Jin, patatillas. Jinx, gominolas. Kaisa, patatillas. Kalista, Happy Hippo. Kalista mola mucho, Karma lo mismo, Happy Hippo. Cartus, patatillas. Casadin, dulce de leche, si consigue funcionar. Katarina, dulce de leche, sería la leche. Kale, dulce de leche, sería la leche. Bueno, Kale, Happy Hippo, tampoco me gustaría tanto, no es tan para allá. Caín por aquí. Kennen también se va para patatillas. De hecho, Caín lo voy a bajar a gominolas, no es para tanto. Joder, ya estamos aquí que no puedo casi ni hacer. Kha'Zix. Kha'Zix, Happy Hippo. Kindred, Happy Hippo. Kled, turrón de dulce de leche, ahora que no sale tanto. Kog'Maw, patatillas. Casante, aguacate. LeBlanc, turrón de dulce de leche. Lee Sin, turrón de dulce de leche. Leona. Leona aún hace cosas, así que patatillas. Lilia aún hace cosas, así que patatillas. Lisandra, no. Lucian, Happy Hippo. Lulu. Lulu estoy Bayaset porque antes se jugaba casi siempre y era infumable y nadie moría y no había peleas. Pero Lulu en verdad mola. Vamos a ponerlo en gominolas, que es. Prefiero que no, pero no para tanto. Lux, patatillas. Malphite es el único tanque que va a ir a gominolas en vez de aquí. Y Mokai también, porque son dos que molan, pero no tanto. Malzahar habilita cosas, pero no es una locura, así que patatillas. Master Yi, Happy Hippo, molaría verlo. Mel, va a estar interesante de verla. Milio es bastante. Uf, paso. Miss Fortune de los peores de Carries para ver. Mordekaiser molaría, pero tampoco es una locura, así que patatillas. Morgana sí que estaría bien verla más. Nafiri, hostia, si no molaba ver una Nafiri. Luego hablamos un poco del tier, ¿vale? Aún estamos por la N. Nami. Nami que no salga no le importa a nadie tampoco, ¿no? Patatillas y ya está. Nasus, bueno, Nasus sí que molaba verlo un poco. Nautilus es un support de engage, por lo cual está bien ahí.
Neko le da un poco de interés a las partidas, así que podemos ir a Happy Hippo porque da buenos engage. Lo mismo para Nidalee, ni me gusta, ni la me gusta. Nocturne, no, Nocturne no. Nocturne, que no salga, de hecho, no me gusta que salga Nocturne. Nunu lo querría ver, así que patatillas. Olaf, patatillas porque ha tenido su meta. Oriara patatillas porque es divertido. Orn es un tanque que aún da iniciación, así que combinolas. Pantheon aún mola bastante, así que vamos a ponerlo en patatillas. Poppy también patatillas. Pike en Happy Hippo. Quillana, obviamente, a turrón de dulce de leche. Queen, obviamente, a turrón de dulce de leche. Rakan. Rakan es un support que mola aún, así que podemos ir a Happy Hippo incluso con él. Ramus, dulce de leche, pero sin pensármelo dos veces. Rek'Sai, patatillas. Rel, gominolas. Renata, patatillas. Renekton, aguacate. Rengar, dulce de leche. Riven, dulce de leche. Rumble a mí me gusta verlo, aunque se juegue bastante, así que patatillas. Rice, Happy Hippo, siempre mola verlo, aunque luego cuando es repetitivo ya no mola tanto. Samira también mola verlo bastante, así que Happy Hippo. Sejuani, no, aburridísimo. ZZ. Sena está bien, es una locura, pero está bien para ver las patatillas. Serafín, lo mismo. Set está bien para verlo en patatillas. No, Happy Hippo me he pasado. Patatillas. Shaco, obviamente, turrón de dulce de leche. Shen, obviamente, ZZZ. Corrige demasiadas cosas. Shivana está bien, pero no me gustaría tampoco verla mucho. Singed, lo mismo. Sion, aceitunas. Skarner, aceitunas. Sivir, aceitunas. Smolder, aceitunas. Yo ninguno de estos lo quiero ver, en ninguno, qué pereza. Sona, bueno, gominolas. Soraka, bueno, patatillas. Swain, patatillas. Silas, Happy Hippo, siempre es muy divertido de verlo. Sindra, gominolas. Tamkench, patatillas. Talilla, patatillas. Talon, Happy Hippo. ¿Dónde lo he puesto? Aquí sin querer. Happy Hippo, Talon. Me gustaría verlo más. Tarek también lo mismo. Happy Hippo, me gustaría verlo más. Timo, obviamente, dulce de leche. Ceres, obviamente, dulce de leche. Tristana, patatillas, porque estaría bien. Trundle, dulce de leche, quiero verlo mucho más. Es interesante. Tryndamere, lo mismo. No, Tryndamere Happy Hippo, que tampoco es tan divertido de ver, ¿eh? Twisted Fate, lo voy a poner en patatillas porque cuando está en meta es infumable. También te digo, porque juega todo el rato y todo el rato saca cosas y hace cosas. Twitch. Twitch también en patatillas porque tampoco es una locura de jugador, de ese personaje. Udir, lo voy a poner en combinables porque cuando es dominante da una pereza que flipas. Urgot lo mismo, pero Urgot quiero ponerlo un poco más arriba. Ay, ¿dónde lo he soltado sin querer, tío? Se ha bugueado. Urgot es aquí. No, así Urgot, vamos a ponerlo en patatillas, me da igual. Varus en patatillas está bien. Bane tiene que ir a Happy Hippo. Veigar tiene que ir a Happy Hippo. Vel'Koz tiene que ir a Happy Hippo. Vex tiene que ir a Happy Hippo. Vi se va a ir a aceitunas. Viego se puede ir a Happy Hippo porque es bastante divertido de ver igualmente. Víctor se va a aceitunas. Vladimir se va a patatillas. Bolívar se va a patatillas si no se buguea. Warwick se va a Happy Hippo. Wukong se va a patatillas. Shaya se va a Happy Hippo. Sherad se va a Happy Hippo. Shinzao se va a patatillas. Yasuo se va a dulce de leche. Yone se va a gominolas porque ya sale bastante más de lo que me gustaría a mí. Yorick se iría a Happy Hippo. Yumi se va a aceitunas. Zack se va a patatillas. Zed se va a turrón de dulce de leche. Ceri a mí me gusta mucho, así que se va a ir a Happy Hippo porque tampoco es súper divertida de ver. Zig se va a patatillas. Zilean se va a patatillas. Zoe se va a Happy Hippo, una dulce de leche, venga. Y Cira se va a aguacate. Vale, vamos a ver rápido porque hay muchísimos personajes en cada tier. De hecho, aquí no veis todos, como lo tengo ahora puesto. Un segundito que modifico esto para que veáis todo. Le doy aquí y hago así, ¿no? Ahí ya veis todos, perfecto. Turrón de dulce de leche. Aquí están personajes que salen poco o que aunque salgan son divertidos de ver. Amumu, Pardo, Belveth, Briar, Camille, Draven, Fiddle, Fiora, Fizz, Gunplan, Heimer, Casadin, Katarina, Kled, LeBlanc, Lee Sin, Nafiri, Quillana, Queen, Ramu, Rengar, Riven, Shaco, Timo, Thresh, Trundle, Yasuo, Zed y Zoe. Nada, ¿no? Fácil de entender. Se juegan poco y tienen mecánicas distintas. Mumu quizás es bastante simple, pero mola mucho. La ulti da muchas cosas guays. Lo mismo para Bardo, que es un personaje distinto. Lo mismo para Vélez, que se puede descargar solo. Briar, que literalmente se tauntea a sí misma. Camille, que propicia el split push junto con Fiora, junto con Queen.
Riven, que es un personaje que se mueve mucho, Heimerdinger con las torretas, Gunplank, que es un personaje que vuela mucho, los engage tan chulos que tiene Fiddlesticks, la emoción de si canjea o no Draven, LeBlanc, que es muy visualmente buena, a ver si consigues escalar el Kassadin, Shaco no se juega y molaría, Yasuo es muy skilled, Zed es un asesino, la pompa de Zoe, hay muchas cosas que favorecen que el gameplay, viendo esto en competitivo, sea divertido. Happy Hippo, personajes también interesantes como Akali, Annie, Aphelios, Aurelion, Blitzcrank, Diana, Echo, Evelyn, Graves, Ekarin, Illaoi, Delia, Kalista, Karma, Kayle, Kha'Zix, Kindred, Lucian, G, Mel, Morgana, Nasus, Neko, Nila, Nidalee. Dios, no me salen los nombres ya, Pyke, Rakan, Rai, Samira, Silas, Talon, Tarik, Tryndamere, Vayne, Veigar, Vel'Koz, Vex, Viego, Warwick, Shaya, Sherath, Yorick, Ceri. Aquí hay personajes que se juegan más, pero son interesantes. Una Kali siempre está interesante de ver. Una Annie me gustaría verla más, porque mola ahí como cosas que hace Annie, ¿no? De stunear. Hacer es un personaje que es interesante, aunque cuando está mucho en el meta se vuelve repetitivo, pero está guay. Aurelion mola, los ganchos de Blitzcrank, la entrada de Diana, Echo vuelve en el tiempo, Invisible te hace una cazada la Evelyn, un Akari entrado con todos y la voy contra 5, Irelia moviéndose mucho, Kalista es un AD carry muy guay, igual que Ceri, igual que Shaya, Rakan te fuerza peleas, Nila te fuerza peleas, también es un AD carry muy guay, Pyke que es un support de distinto playstyle, Tarik te hace invulnerable, las cazadas de Morgana, Mel refleja cosas, Nasus casi nunca se ve, Neko se transforma, Vayne es un AD carry muy chulo, Vel'Koz casi nunca se ve, Vex puede hacer cosas muy interesantes, Kayle tiene que escalar, Kha'Zix para cazar, G que nunca se ve, es interesante. Patatillas ya son personajes que aquí en Patatillas hay muchos personajes que ya salen, de hecho. De aquí ya no vine a leerlos todos. Tenemos personajes que ya salen o que han salido o que no están interesantes. Por ejemplo, ahora mismo no sale Nuno, no sale Olaf ni sale Shyvana, pero tampoco son tan interesantes de ver. Pegar básicos, correr, tirar ultis y poco más. Renata que sale bastante, Poppy sale de vez en cuando, Rumble sale bastante. Son interesantes y son personajes que se ven, pero que ya no merecen la pena. Así que vamos a saltar ya el resto de tiers que ya son personajes que no quiero ver. En Gominolas pues tenemos a Ari que da pereza, Ambessa que da pereza, Ashe que da pereza, Brandt que da pereza, que es simplemente Brandt existo, farmeo, tiro un combo, me muero en fight. Y ya está, y acabo la pelea. Brown, que aunque hace muchos engage, es mucho más de denegar. Es real, que Z, 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 Z. Vale, un real bien jugado es súper divertido, pero normal no. Lo mismo con Jinx. Jinx es mucho escalar y luego ya tal. Jaice con el pokeo no es la forma más divertida de ver el juego. Es mucho más entretenido ver fights que pokeos. Y Bern tiene un inicio lento, aunque mola luego, pero tampoco es una locura. Caen sin más, personaje muy estándar. Lisandra habilita formas de jugar más aburridas. Maokai y Malphite te permiten por lo menos engaguear guay, por lo cual están un poco más arriba, igual que Ornn y Rel, si no estaría más abajo. Sona, porque no se ve tanto, está un poco más arriba, y el resto, pues sin más, ¿no? Luego en aceitunas, que son, espero que no salgan, pues Anivia, que puede estaquear la partida todo lo que quiera y más. Azir, se ve mucho. Cho'Gath, el gameplay es: te silencio, te levanto, te como. Corki se ve mucho, Mundo es pegarse y punto, Galio es pegarse y punto y rotar y apoyar, aunque si usa proactivamente mola, pero no es una locura. Milio deniega mucha acción y no es tan propicio a activarla como denegarla. Miss Fortune demasiado safe. Sion sin más, Skarner sin más, Sivir sin más, Smolder tiene que escalar, aunque luego es interesante, pero bueno, es escalar para luego matarte, es como Jinx, o sea, sin más. Vi sin más y Victor se está viendo demasiado. Y luego Aguacate, que son personajes que espero que nunca salgan en una partida. Kaylin, para mí el carry más aburrido que hay de ver y de jugar. Casante, aparece siempre. Nocturne, no me gusta el estilo de juego que genera, por lo cual es literalmente espero, te cazo, farmeo, te cazo, peleo, te cazo. Hacen engage buenos, puedes hacer el combo con Loriana, pero no me parece que sea súper divertido. Renekton, se ve mucho, Sejuani y jungla Z de farmear, engaguear y punto, y pilear. No, haz algo más. Lo mismo pareciera que es un brand, pero que controla zonas. No me parece divertida. Shen te puede corregir muchos fallos. Y Yumi, a nadie le gusta Yumi. Cuando Yumi estaba todo el rato en todos los metas, era un coñazo. Y con eso acabamos ya esta sección, acabamos ya por los 50 segundos, 50 minutos de podcast. Joder, ya va a ser las 5 de la tarde. Yo aún tengo que hacer un montón de cosas aquí en mi vida. Y aún tengo que estudiar. También es verdad, no me quejé, pero justo hoy empecé a estudiar. Porque tengo exámenes en un mes exacto. Y qué pereza me da estudiar, ¿eh? Aún tengo que estudiarme otras 25 páginas después del podcast. Ya adelanté mucho antes del podcast, pero aún me queda. Así que vamos a hacer un par más de temas, porque tengo aquí bastantes temas aún, ¿eh? Primero vamos a hablar de uno súper rápido, que simplemente son estadísticas, ¿vale? Han salido las estadísticas de porcentaje de derrota por su render. O sea, el porcentaje del 100% de las derrotas que hay en cada elo, ¿cuántas son por su render?
El elo más bajo es plata, se rinden un 29,1%, oro un 29,4%, platino un 29,8%, bronce un 29,9%, esmeralda un 30,6%, hierro un 32,7%, diamante un 33,5%, máster un 38,5%, gran máster un 39,6% y challenger un 41,9%. Primero vamos a sacar conclusiones. Normalmente, cuanto más sube el elo, más te rindes. Excepto hierro, que está el quinto, o sea, está Challenger, Grandmaster, Master, Diamante y Hierro. ¿Por qué es esto? Yo solamente creo que es porque hay muchos FKs, muchas desconexiones, mucha gente que no llega ni a conectar esa partida. Entonces, toda esa gente que no está jugando fomenta que te rindas. No es porque la gente quiera rendirse, es porque no puede jugar la partida en esas condiciones. Entonces, hay mucho rendimiento de hierro por eso. Y bronce, que está séptimo, en vez de estar de los últimos, yo creo que es por lo mismo. Bronce también está tan arriba porque también hay mucha gente que se desconecta o se tiltea y se va o lo que sea. Luego ya estaremos algo más lógico. Plata, oro, platino, esmeralda. Que eso tiene sentido de que según vas siendo mejor, te vas rindiendo más. Porque la gente mala tiende a no rendirse. Por dos motivos. Uno, bueno, por varios motivos. Uno de ellos es que no identifican bien cuando van perdiendo y creen que pueden ganar cosas que no pueden. Otro es que cuanto peor eres tú, también es peor tu rival y hay más posibilidades de encontrar una ventana para remontar. Otro es la gente no se lo toma tan en serio e intenta jugar aunque la partida esté perdida. Y otro es cuanto más malo eres, menos consciente eres de que esa partida no te aporta nada a ti. Es decir, cuanto de diamante para arriba, Master, Grandmaster y Challenger, la gente se rinde porque su trabajo o juegan de otra forma y si no voy a ganar o no voy a aprender o no voy a sacar nada provechoso en esta partida, me rindo y punto. Y para abajo, pues depende. Cuanto mejor eres, más identificas que tienes que rendirte o que no te sirve de nada. Y cuanto peor eres, más lo luchas. O por lo menos yo lo que veo. Yo, cuando he estado en los bajos, o cuando. Sabes que soy esmeralda, tampoco es una locura, ¿vale? Pero yo he llegado a estar en bronce al principio cuando jugaba, o juego con amigos que son de ese elo. Y se nota mucho que cuanto peor es tu elo, más quieren seguir jugando la partida, o más les da igual cómo vaya, solo quieren jugar. Y es como, brother, supongo que cambia la mentalidad según cómo te tomes o según cómo seas de bueno el juego, pero yo, si no puedo ganar, no quiero jugar la partida, lo siento. Me da igual que me lo esté pasando bien porque vaya fedeado. Si no puedo ganar, me rindo. Supongo que será eso un cambio de mentalidad. Era solo para comentarlo. Ahora quería comentar, ya que va a haber LEC hasta el fin de semana ya. A ver si lo encuentro por aquí. Vamos a comentar un poco cuál sería la forma de que cada equipo gane la LEC. O sea, que tampoco es muy difícil, ¿vale? O sea, tenemos equipos que lo tienen más fácil que otros, de los 8 clasificados a playoffs. Eh, Vamos a ir del octavo clasificado al primero. El octavo es Team Heretics. Team Heretics, si quiere ganar la LEC, tiene que primero jugar a su mejor nivel posible, obviamente. Lo que pasa porque Flacket carrilea las partidas. Yo creo que Team Heretics tendría que centrarse en que Flacket sea el carry del equipo. Obviamente, Team Heretics no es un equipo que esté hecho para ganar la LEC. Pero la posibilidad que tendrían es que todo el equipo esté on point y Flacket juegue a un nivel de carrilear el solo. Si nos vamos a BDS, yo creo que BDS tiene que pasar por un 1-3, que jueguen sus campeones, que juegue bien, que consiga trasladar la ventaja y que jueguen un Irrelevant y un Nuke sólidos para que un 1-3 pueda jugar su estilo y Ice y Parus juegan totalmente de forma independiente. En Giants, la victoria de Giants pasa porque no hay un, no se ponga nervioso contra gente importante. Eso es muy, muy, muy importante. Que Jackis de su mejor nivel, que a veces es un poco inconsistente, al igual que Lot, que es mucho más inconsistente que Jackis. Y creo que Closest juega a un nivel suficiente para ganar la League. No es un jugador que te la va a ganar solo, pero que si juegas con él puedes ganarla. Por lo cual eso. No hay Jung. Sin ponerse nerviosos, Jackis y Lot muy consistentes a un nivel alto. Y Closer simplemente jugando como ya está jugando. En Vitality necesitamos que Hailey-san esté con modo profe estricto y no profe de fiesta. Que Carthy le apetezca jugar al juego. Nanako y Chayek, nada que reprochar, tienen que jugar a su mejor nivel, que no es algo que hayan sacado en todas las partidas, pero juegan bastante bien, la verdad. Si llegan a jugar a su mejor nivel siempre, va a estar muy bien. Y Linkas que consiga jugar bien, porque la verdad que Linkas está a un nivel que no me gusta. Movistar Koi, un Mirwin sólido, un El Yoya sólido, un Yoyopium sólido que ha estado muy con altibajos, y un Supa y Álvaro on point. Con eso pueden ganar. Lo hemos visto durante toda la temporada, los puntos de estos en su mejor nivel. Si se juntan todos y consiguen estar durante todos los partidos a ese nivel, pueden ganar a LEC. De hecho, del top 3 para adelante, o sea, del top 4 para adelante, los 4 primeros pueden ganar a LEC cualquiera, porque todos han dado un nivel de ganar. Heretics necesita estar todos a lo mejor, todos al mejor nivel. BDS igual, Giants también, y Vitality también. Pero a partir de Koi todos han estado al mejor nivel ya en alguna vez juntos. O sea que simplemente es que coincida otra vez. Lo mismo G2. G2 pasa por el mejor nivel de Caps y Broken Blade, que seguramente le vayan a dar. Un Skewmont
consistente y que le den sus campeones para que pueda jugar como quiera, y una botlane que la Brop no esté buscando piedras en una cantera o lo que sea, porque Dios mío, con la Brop, que la Brop no se vaya a por uvas y que Hansama juegue bien, con eso es suficiente. Carmine Corp, que Targambas no se vaya por uvas, que Vladi no se vaya por uvas, porque a veces Vladi también se va a la cabeza, que Kaliste juegue como la primera semana, porque en la tercera se relajó mucho, y que Kana siga como está, porque Kana es una puta locura. Y Fnatic, necesitamos, o sea, de momento lo que hemos visto de Fnatic, y por cómo ha sido, lo único que se pide es que Razork no se le vaya a la olla, como se le fue en algún partido que lo dificultó, y por el resto bien. Que Oscarinin corrija un poco más su cambio de líneas, porque es verdad que de cambio de líneas siempre el top laner va a morir, siempre se va a quedar por detrás y demás, y aun quedándose por detrás es uno de los top laners que más diferencia de minions saca a minuto 15. Entonces, si Oscarinin pule un pelín más su cambio de líneas, Razork es tan consistente como siempre y no tiene esos pequeños happy games que ha tenido este split. Y ya está, porque Humanoid ha estado en muy buen nivel siempre. Upset y Mick, que se han ganado literalmente solos ellos una partida y otras la han jugado muy clean. O sea, ¿qué es eso? Fnatic lo tiene muy fácil, solo tiene que corregir dos tonterías. Que Razor no se distraiga un pelín y que Oscar mejore un pelín su cambio de líneas. Incluso si Oscar no lo mejora, pueden ganar igual. Así que, prácticamente es el equipo que más fácil lo tiene, junto con Carmine Corp, G2 y Movistar Koi, de ganar la LEC. Aunque yo creo que a nivel de favorito está Fnatic, G2, Carmine y Koi. O G2, Koi y Carmine. Me da igual, Koi y Carmine los puedes cambiar independientemente. Y luego del bottom 4 sería Vitality, Vitality Giants, BDS Heretics. Sí, como se han clasificado, la verdad, no hay mucho cambio más con eso. Y yo tenía un tema más, que vamos a tocarlo rapidito. Me gustaría tocarlo porque ya que lo tengo aquí, lo he preparado, me gustaría hablarlo, así que vamos a hablarlo, espero no tardar mucho. Vale, vamos a hacer un repaso a los mejores, a todos los modos de juego que ha habido en el LoL y si me han gustado o no. Modos de juego me refiero a cualquier modo de juego que no sea grieta. ¿Cuántos han existido que yo haya conseguido recopilar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Primero de todos, Aram. Modo de juego permanente. No me gusta. No lo juego. No lo comparto. Sin más. Ya está. Dominion. Modo de juego permanente hasta que lo quitaron porque nadie lo jugaba. Era un pelín más divertido que Aram, pero tampoco era la leche. Bots malditos. No llegué a jugarlo en su día, pero por lo que he visto tampoco era súper divertido. Urf, mola mucho. Te deja jugar con campeones que tú quieres. Ultra Rapid Fire, el maná y los cooldowns reducidos. Puedes hacer cosas muy guays, tanto con velocidad de ataque como con AP, como con AD, como con todo. Muy chulo. Arurf, que es lo mismo que Urf, pero random. Horrible, el peor modo de juego, qué coñazo. Lo divertido de Urf es poder jugar muy Lee poder jugar muy Yasuo, no que tú me des lo que tú quieras y al final no acabar jugando nunca el campeón que me gusta. One for All, 5 campeones iguales contra 5 campeones iguales. Está bien, sin más, para echarte de unas risas. Camorrista del mercado negro, que esto es uno que solo estuvo una vez, que básicamente podías comprar con oro, aparte de objetos, como minions mejorados. Podías comprar un minion que parecía un mini golem del blue y cosas así, y pues pushear de forma distinta y con estrategia pues ganabas ventaja por tener mejores waves y mejores ítems cambiados y cosas así. Estaba bien, estaba interesante. Me gustó cuando lo jugué. Enjambre, que es el Swarm, el este que hubo ahora como el Vampire Survivors. Muy bueno. Ojalá metieran más personajes. Ojalá vuelva. Me gustó muchísimo. Un 10. Odisea, que es el de jugar con los personajes de Odisea, como si fuera un estilo WoW o algo así, ¿no? O un estilo Diablo, hasta llegar a la final y vencer al boss final. Estaba interesante, me gustó. Guardianes de las Estrellas, Invasión. El primero de este estilo, como el de Odisea, pero con Guardianes de las Estrellas. Le faltaba perfeccionamiento, que perfeccionaron en otros modos de juegos posteriores, así que un 5 porque empezó lo que ahora está guay, pero estaba bastante mal. Arena, muy bueno, muy divertido, lo va metiendo cada poco, le meten cambios, lo mejoran, le meten aumentos, está súper chulo, me gusta mucho, un 10. Asedio al Nexo, que es uno en el que podías comprar armas y objetos, por ejemplo, había un arma que podía estar pegando a la torre como si fuera un mortero y colocarlo en cualquier lado del mapa y demás. Era como una grieta con cosas nuevas. Muy chulo, me gustó también, un 7. Exakill, 6 jugadores. En Bosque Retorcido era, si no me equivoco. Un 3, sin más. Luna Sangrienta. Bastante coñazo era Luna Sangrienta, la verdad. Que era jugar solo con personajes de las skins de Luna Sangrienta y con algún par de mejoras y buffos y tal. Un 2. La leyenda del Rey Poro.
No estaba mal, pero sin más. Un 1. O sea, un 1 no, si no estaba mal, pero sin más, un 4. Sobrecarga, proyecto, que también es este rollo Guardián de las Estrellas o Odisea, pero de proyecto. Estaba bien, no estaba mal. Sin más, es que también esto no me interesa mucho. Nemesis Draft. Esto era que tú drafteabas para el equipo rival y el equipo rival drafteaba para ti. O sea, tú jugabas lo que te picaba el equipo rival. Estaba interesante, pero tampoco salió muchas veces. No sé si salió solo una o dos. Y Nexus Blitz, que era el modo de juego este como un mapa de 3 contra 3 cambiado, con doble jungla. Era doble jungla, un solo laner, dos solo laners. O sea, un solo laner y luego un duo bot o algo así. Y ya. Muy raro todo. Estaba interesante. Las partidas acababan en minuto 20 porque se levantaba el Nexus, se pegaban en el medio y se iban quemando. La leche. Eso era lo mejor. Saber que la partida dura sí o sí solo 20 minutos. Me gustó mucho. Un 7. Lo he hecho muy rápido, ¿eh? Este tema estaba hecho para durar, yo qué sé, 40 minutos. No, 40 no, pero este tema podía haber durado 20 minutos. Pero ya llevo una hora exacta de podcast y aún tengo que estudiar, aún tengo que hacer ejercicio. Quiero prepararme una cena currada, por lo cual necesito tiempo y me gustaría ir adelantando con cosas de TikTok, que quiero hacer un par de trends más. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. El vídeo de este mes se está cocinando. Quiero sacarlo el 20, el jueves 20. No prometo nada. Quiero sacarlo el jueves 20, pero no prometo nada. Quiero sacarlo el jueves 20, pero no prometo nada. ¿Cuánto vas a repetir? Lo voy a repetir 50 veces. Más que nada porque lo tengo ahora mismo chopeado y todo descargado. Me falta editarlo. Tengo 9 días para editarlo, exportarlo, subir la imagen y tal y cual. O sea, por poder se puede. La cosa es, ¿lo haré? Espero que sí. A eso me voy a esforzar, jova. Y nada. Mm, Hasta aquí el podcast de hoy. No sé si me quieres comentar algo, nada. Ha sido un podcast de hablar de cosas, de hablar de la vida, de aún así he conseguido rellenar una hora y aún podía haber estado hablando más tiempo si no me hubiera dado cuenta de que ya llevaba una hora. Nos vemos la semana. Recordad que este fin de semana juegan Fnatic, Heretics, G2 Giants, Movistar Koi, BDS, Carmine Corp Vitality y los ganadores juegan el lunes, por lo cual presumiblemente va a haber un Fnatic G2 y un Movistar Koi Carmine Corp el lunes, chaval. Eso sí que va a ser un partidazo histórico, ¿eh? Y por cierto, los que habéis llegado hasta aquí, aparte de comentar a Lioli, quiero que me digáis una cosa. Si Fnatic llega a la final y yo estoy disponible en tiempo, ¿queréis que haga un directo en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Twitch, donde sea? Reaccionando a la final, obviamente sin imágenes, pero reaccionando a la final de Fnatic. ¿Queréis? ¿Lo veríais conmigo, aunque sea un rato solo? Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao, chao.